Oide Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Buenas noches. Esta es la editorial del día de hoy, por encargo del Instituto de Investigaciones Financieras Forenses y la Organización Internacional de Emprendedores. La editorial es Semana Decisiva para nuestro gran país, el Perú. En este escenario que ustedes pueden ver aquí plasmado en los diarios de mayor difusión en el país, ustedes ven el clima exacerbado, clima político, clima social, ¿no? Donde se ve claramente la imprudencia, la poca mesura en tomar decisiones. Sí, miren lo que dice el comercio. Al menos 14 personas ganaron contratos por la cita de Betsy Chávez. Bueno, esto es lo normal. Lo que pasa es que todo el mundo ahora lo sabe. El diario para generar transparencia lo dice, lo describe, ¿no? Y el Perú 21 dice: Castillo juega con fuego al empoderar a un personaje que ha trabajado supuestamente en el Numaret. Y el tipo es de dudoso proceder democrático, lo mismo, ¿sí? Y lo más lamentable, nuevamente, dividendos récord este año porque empresas no quieren reinvertir. En nuestra anterior difusión hablamos acerca de las acciones y de los dividendos y cómo los dividendos son originarios por estas acciones, debido a que la repartición de utilidades, de ganancias libres de impuestos, o bien lo reviertes o bien usted lo gasta, lo saca fuera del país. Y esto es lo que está pasando, se sigue dando lo mismo, el mismo proceder. La gente no tiene confianza en nuestro país, ocurre la desinversión. Y este miércoles 7 va a haber un evento muy interesante, muy eleccionador para cada uno de nosotros. Nos estamos jugando el sacar a un presidente que todos los indicios lo señalan como un potencial corrupto. Lamentablemente ese es el escenario en el cual vivimos ahora, convivimos cada uno de nosotros, nuestras empresas, nuestros emprendimientos, nuestras asesorías. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos plegarnos al escepticismo, debemos plegarnos a la protesta de manera pacífica o de manera violenta. Ya ante anteriores comentarios he sugerido que esta sea pacífica, que esta sea considerada con el medio ambiente, no exacerbar los ánimos, no generar violencia y menos contra la propiedad privada. Entonces, en esta semana de decisiones, usted que no cree en Dios, por lo menos desee que el país se enrumbe por medio de las instituciones democráticas que tenemos aún, que funcionan, maltrechas, imperfectas, que generalmente ponen en zozobra a la sociedad peruana, que generalmente, debido al pésimo componente, salvo excepciones que las hay, de los servidores públicos, la mayoría de ellos busca o genera siempre, con honrosas excepciones lo recalco, evitar los conflictos de interés. ¿Qué es conflicto de interés? Cuando yo me aprovecho del cargo para mi familia, para mi clan, para mis amigos. Aquí debemos ser conscientes de esto. Debemos procurar siempre tener una mejor burocracia, una burocracia que haya demostrado previamente, antes de posicionarse en el poder, que haya demostrado servicio al país, cierto conocimiento, cierta mesura para tomar decisiones. No como ahora, donde ya ustedes ven, la gente, entre comillas, quiere aprovechar el momento, no considerando que la gobernabilidad implica también gobernar con el ejemplo,
con mesura, con prudencia, no generando conflictos sociales. La otra alternativa sería actuar con prudencia, ¿no? Si usted es creyente, bueno, ore por su país, por sus autoridades, evitando proferir palabras que no bendigan al oyente. Entonces, hagamos votos para que esta semana las instituciones hagan su papel, nosotros hagámosla también desde nuestra perspectiva. Cuidemos lo que decimos, cuidemos no generar violencia ni verbal ni actitudinal. De esa manera evitaremos caer en el vacío que algunos, ya se escucha por ahí, quieren estorbar el actual ordenamiento para implantar otro que, tal como se vislumbra, solamente conllevaría a mayor relajo en la función pública, a mayor gasto social, a mayor detrimento de la economía peruana. Nosotros todavía tenemos ciertos elementos sólidos, pero si sigue gobernando la informalidad, la irregularidad, y se sigue manteniendo a lo político, a lo meritocrático, pues vamos a ir de tumbo en tumbo. Hasta ahora las instituciones en algo funcionan, no son perfectas, pero hay que perfeccionarlas. Bueno, hasta aquí nuestro editorial del día de hoy. No deje de ver nuestra entrevista a un destacado magistrado, antes era tributarista, ahora constitucionalista. ¿Sí? Nos vemos en la entrevista. Un abrazo, un buen fin de semana para todos. Buenas noches. Esta es tu secuencia Aquí Entre Nos, por encargo del Instituto de Investigaciones Financieros Forenses y la Organización Internacional de Emprendedores. El día de hoy, damas y caballeros, tenemos a un excelente profesional quien se ha destacado en el derecho constitucional, a tal punto que es juez de derecho constitucional en la ciudad de Lima. Nos estamos refiriendo al doctor Jorge Niño Guzmán. Y en este momento él está con nosotros. Jorge, muy buenas tardes, buenas noches prácticamente. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy queríamos conversar contigo para nuestra teleaudiencia. ¿Cuál es tu opinión con relación al actual acontecer nacional? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches también a los amigos que nos escuchan, nos ven. Bueno, esta es una situación un tanto especial. Decimos a veces que en el Perú no hay tiempo para aburrirse porque siempre hay circunstancias nuevas. Tenemos ayer, hoy día, el grupo de alto nivel de la OEA ha emitido sus conclusiones acerca de las observaciones realizadas en el Perú. Y bueno, eso ha hecho, digamos, una radiografía de la situación política que está muy polarizada, del papel de las instituciones del Perú, ¿no? En el caso del Poder Judicial, que lamentablemente la política se ha judicializado y la justicia se ha politizado en gran medida, y eso principalmente porque como arma política de uno y de otro lado se usa las supuestas o reales o reales actos delictuosos de los políticos, ¿no? Esto genera pues un gran problema, ¿no? para la sociedad en general. Entonces, estamos en esa situación y
y la ciudadanía, la opinión pública igualmente se encuentra en algunos casos, alejada de esa situación porque ya perdió las expectativas, y en otros casos porque no encuentra los canales que correspondan para su expresión, ¿no? Los medios de comunicación responden también a intereses, ¿no? Jorge, algunas instituciones internacionales catalogan al Estado peruano como un Estado fallido. ¿Qué quiere decir esto, mi estimado? ¿Puedes ilustrarnos, por favor? No sé si algunos críticos, algunas personas, tal vez, ¿no? Yo no creo que tanto sea así, ¿no? Yo más bien creo que hay gran parte de la institucionalidad que, que hace que este país sobreviva, ¿no? Desde la época del expresidente Toledo decía que el país iba en piloto automático, porque pese a a los, al rechazo que tenía la población con su persona, con su política, el Estado, la economía seguía funcionando, la justicia siguió funcionando, y yo creo que también ahora está ocurriendo eso, ¿no? Hay instituciones que sobreviven a pesar de la turbulencia. Entonces, yo no creo que haya tanto un Estado fallido. Un Estado fallido sería pues aquel que no funciona, ¿no? Eh, yo creo más bien que tenemos un Estado distinto, o no es un Estado, digamos, homogéneo al sistema europeo, donde las formalidades alcanzan hasta el más mínimo quehacer de la vida diaria, ¿no? Eh, Aquí tenemos un 70% o más de informalidad, lo cual a veces es bueno y a veces es malo. Si no fuera por ese 70% de informalidad, el millón de venezolanos que han ingresado al Perú no tendrían cómo vivir, cómo comer, y se habría generado un alto grado de conflictividad con ellos. Sin embargo, ellos están inmersos mayoritariamente en esa informalidad y viven con nosotros. Hay gente de éxito entre los que han venido, también hay delincuentes, pero bueno, ¿qué puede esperarse de 1 millón de personas? Vendrá de todo, ¿no? Jorge, una preguntita. ¿Y cómo combatirías desde tu perspectiva la informalidad? ¿Tú crees que la informalidad, Jorge, basta con la bancarización de las operaciones empresariales para identificarlos, para formalizarlos así? ¿O qué dice tu experiencia al respecto? Bueno, yo no creo que haya que combatir un fenómeno social, ¿no? Es un fenómeno social. Lo que habría que ver es cómo canalizar eso para que funcione como tal, ¿no? La bancarización sí puede ser un mecanismo interesante, ágil y positivo. La pandemia nos ha ayudado bastante con eso. Eh, la gente cada vez usa más la bancarización para plinear y yapear, como decimos ahora con los aplicativos de los bancos. Y la señora que vende tamales en la puerta de una panadería recibe efectivo y recibe yapeo, ¿no? O sea, a ese nivel ya tenemos la bancarización. Sería bueno que fuese más, ¿no? Sería bueno que las también grandes transacciones se vayan por ahí. Y yo creo que no es cierto tampoco que ese 70% no tribute. Lo que no tributa es por cada uno, digamos, no tributa algunos tipos de impuesto, el impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? Pero el mayor tributo en el Perú
es el impuesto selectivo al consumo y el impuesto general a las ventas. Esos dos son los tributos más importantes. Y eso lo pagamos directa o indirectamente todos, ¿no? Entonces, finalmente sí tributan, sí tributan. La economía del país no es, algunos dicen que el Perú es un país minero, yo creo que no es tanto así, otros dicen que es un país de servicios, eh, pero está visto que la gran producción del Perú no está, o sea, como principal fuente, no es la agricultura, no es el comercio, la minería, la industria, sino el trabajo de cada uno de esos pequeños agentes, emprendedores, eh, este, que están dentro de la informalidad, a veces muy grande, ¿no? A veces interesada, porque a veces gran o mediana empresa se informaliza para no tributar, pero ese es otro tema. Eso sería no una lucha contra la informalidad, sino contra algún tipo ya de elusión tributaria, ¿no? Claro, mira, desde la perspectiva de los economistas y de los estudiosos investigadores, hay tres categorías que están inmersas en la informalidad, ¿no? Uno es deudores tributarios puros, por un lado; por otro lado, la economía irregular, que se da también, y también la delincuencia organizada, ¿no? Hay algunos que plantean que sería necesario generar operativos para que, digamos así, identifiquen a estos agentes económicos que dominan muchas veces los mercados que usted conocemos en el centro de Lima, ¿no? Y que subvalúan inclusive la producción, ¿no? Y no sabemos de dónde, cómo lo hace. Pero lo cierto está en que una gran parte de las empresas formales se tienen que liquidar al año, año y medio, ¿no? Porque hay competencia desleal también. ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Sabemos que es algo oneroso para el erario, pero creo que los resultados serían exitosos. ¿Qué opina usted? Bueno, como dices, hay niveles y sectores de informalidad y a veces no solamente, no es precisamente informalidad, sino ilegalidad, ¿no? O ilicitud, porque el Perú es el principal productor de, de, de coca, ¿no? Y eso no es informalidad, eso es ilicitud. El Perú produce una gran cantidad de oro, ¿no? En Madre de Dios y y en casi todo el Perú. Y hay gente que exporta oro diciendo que lo trae de una mina de Cajamarca y cuando en realidad es oro lavado, entre comillas, que lo trae de Madre de Dios, ¿no? Eso es ilegalidad, eso es delincuencia directamente, ¿no? Yo no creo que cuando hablamos de ellos, no estamos hablando de la gran masa de trabajadores informales que hay en el Perú. Estamos hablando de otro tipo de actividad económica, no informal, sino ilegal, porque hay que distinguir entre lo ilegal y lo informal, ¿no? Hay minería informal y hay minería ilegal, ¿no? Y hay minería delictiva, ¿no? Porque podría ser ilegal porque simplemente no se ha adecuado a las leyes, pero si lo hace dentro de una zona que está protegida por ser santuario ecológico y que además lo hace con trata de personas y que además luego contrabandea su producción, ¿no? Como ocurre especialmente con el tema del oro, eso no es informalidad, hay que distinguirla, ¿no? Eso es ya directamente una actividad delictiva. Quería también preguntarle acerca de qué opina usted sobre un potencial adelanto de opinión. Perdón, perdón. Querido doctor Jorge, quería también preguntarle acerca de qué opina, cuál es su opinión con respecto a la coalición ciudadana que estamos en este momento compartiendo con usted. Quiero su opinión, doctor Jorge. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Cuál sería el procedimiento?
¿sí? Bueno, no conozco el detalle de su propuesta. No, lo que yo creo es que hay que buscar salidas dentro de la ley. Las propuestas de modificación constitucional tendrían que ser eh, no forzadas, digamos, y con una amplia participación, con un diálogo, ¿no? Hay un constitucionalista argentino, Roberto Gargarella, que dice que la democracia debe ser un diálogo entre iguales, ¿no? Entonces, a veces creen los que están en el poder que la democracia es la dictadura de la mayoría, ¿no? Y dice, nosotros hemos llegado al gobierno y por tanto somos los que vamos a poner los ministros, los funcionarios, este es nuestro gobierno. Y del otro lado, cuando quienes tienen la otra mayoría, digamos, dicen, nosotros tenemos que imponer las leyes así no le guste al Ejecutivo, ¿no? Es cierto que hay este margen de pesos y contrapesos en la democracia, pero yo creo que por encima de eso tendría que haber un diálogo y que no incluya solamente a los representantes, ¿no? A los que han sido elegidos, sino que tendría que ser, que tendría que incluir al resto de lo que modernamente se le llama la sociedad civil, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, nos han cambiado hace poco un código procesal constitucional y a los jueces, que somos los que operamos con ese código, nunca se nos preguntó. Nos volvieron a cambiar algunas normas al interior y tampoco se nos ha consultado y resulta con que sencillamente resulta inoperante, ¿no? Entonces ahora hay propuestas de cómo hacer, de cómo llevar a una segunda vuelta, por ejemplo, en una hipótesis de, de que para no tener que escoger por el mal menor, ¿no? Sino para tener una más amplia propuesta en el abanico, ¿no? Claro. No sé si eso sea bueno. Luego, dejar la representación parlamentaria para la segunda vuelta, etcétera. Yo creo que ese es un tema que habría que debatir. Son ideas que habrían que debatirse. Habría que debatirse incluso el sistema presidencialista del Perú. Hay otro constitucionalista, un norteamericano, que dice que eh, el único país donde funciona bien el presidencialismo es en Estados Unidos y a pesar de ellos, ¿no? Y eso se ha visto pues con Donald Trump, ¿no? Funcionó mal, ¿no? Pero bueno, funciona ya. En el Perú hemos tenido presidencialismo desde que se empezó la República, y tal vez en continuación al caudillismo previo, ¿no? Claro. Pero habría que ver si de repente también algún margen de parlamentarismo sea bueno. Algunos dicen que habría que insistir de repente por la democracia directa. Yo creo que la democracia directa tampoco es algo, la solución a todos los problemas, ¿no? Creo que hay cosas en que la democracia directa puede funcionar y hay casos en que no, ¿no? Para la revocatoria de autoridades, por ejemplo, se propuso, se efectivizó una norma por la cual se pueda revocar al alcalde. Pero ya hemos visto que apenas eligen a un alcalde, al día siguiente ya están comprando planillones para sacarlo, ¿no? Y el alcalde se pasa parte de sus 5 años haciendo una nueva campaña para poder sostenerse en el cargo, ¿no? Y eso genera pues también inestabilidad, ¿no? Entonces, no vaya a ser que estemos generando situaciones de inestabilidad o situaciones que en vez de solucionar causan más problemas, ¿no? Claro. Particularmente, Jorge, permíteme, yo soy de la idea de que para ser
un funcionario público, sea cual fue el grado de su participación como ciudadano, previamente debe dar él un servicio público al Estado, debe devolverle al país lo que él le ha dado, un sentido de nacionalidad, instituciones que funcionan. ¿Por qué? De esa manera obligamos a cada profesional a participar. Usted es politicólogo, dedíquese a formar un partido político, eduque a la gente y después de un año vamos a certificar que usted está en condiciones de asumir un cargo público. Porque miren lo que tenemos ahorita, ¿no? Delincuentes se postulan y se reeligen. Y muchas veces, lamentablemente, tenemos esta permanente inestabilidad porque ellos mismos no saben en qué se han metido. Tienen asesores y los asesores, ¿qué pasa? Hacen lo que se les da la gana. Lo cual es muy lamentable. Por ejemplo, ¿no? Yo también particularmente pienso, Jorge, que debería restringirse el uso y abuso del poder legislativo al investigar fenómenos transculturales, transfronterizos, como son el delito de lavado de activos, ¿no? ¿Qué pasa? De que no tienen todas las herramientas, pero sin embargo investigan. Usted va a alguna institución del Estado y el que está ahí, sea procurador, fiscal, dice, esto que me han traído yo no lo tengo en cuenta porque la investigación la hacemos nosotros, sin sesgo político. ¿Qué opina usted al respecto, Jorge? Bueno, una de las funciones constitucionales del Congreso de la República es fiscalizar. El problema es que surge cuando, como dices, se hace un abuso de esa función, ¿no? No se trata, pues, de convertirse en una instancia más de instrucción penal, ¿no? Claro. Lo que tiene que investigar son el aspecto político que se enmarca, ¿no? Se ha dado muchas veces, en efecto, casos en los que luego el Poder Legislativo quiere que sea vinculante su investigación para el juez, ¿no? Y bueno, eso no tiene fundamento porque es una investigación que es inconducente, ¿no? O sea, que no ha sido hecha para eso, ¿no? Así es. La investigación política tiene fines distintos a la investigación jurisdiccional, ¿no? Entonces, no es pertinente, no es conducente y claro, no le sirve al juez y no debiera servirle tampoco, ¿no? Porque la investigación jurisdiccional la investigación o el fiscal o jurisdiccional cumple con determinados estándares, requisitos y principios legales, constitucionales que le son propios, ¿no? Además del profesionalismo con que debe hacerse ese trabajo, ¿no? Así es, mi querido Jorge, totalmente de acuerdo en ese aspecto. O sea, el legislativo solamente debe juzgar políticamente, pero científica y técnicamente no está facultado para eso, salvo que lo haga la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, que son instituciones que sí, ¿no? Tutelares en ese aspecto. Jorge, quería preguntarte también, abusando de tu generosidad de tiempo, Jorge, quisiera preguntarte con relación a los casos que están por venir, los casos emblemáticos que están. ¿Por qué demoran tanto, Jorge? No sé, ¿a cuáles te refieres? ¿A los casos, por ejemplo, de investigación? Por ejemplo, Odebrecht. Ya. Bueno, no conozco el detalle de qué pasa en el interno de eso, pero la actividad probatoria en esos casos es muy ardua, ¿no? Y no depende solamente de los operadores nacionales, ¿no? Para que preste una declaración un funcionario que está en el extranjero, que tiene algunas prerrogativas y que deben cumplir, entonces el fiscal le tiene que pedir que lo autorice el juez, y el juez
luego de autorizarle, tiene que pedirle además que haya que funcione el convenio que existe con el país que va en el que está este funcionario o exfuncionario o el delincuente directamente, Claro. Y trasladar eso luego al Perú con la traducción oficial correspondiente, con el respeto de los derechos fundamentales y de las obligaciones internacionales que existen entre ambos países. Para cada acto procesal significa pues todo un problema. Tú que eres contador, por ejemplo, sabes que para hacer una auditoría del funcionamiento de una empresa durante solo un año fiscal, el trabajo es muy arduo, ¿no es cierto? Y entonces, para determinar que en ese año fiscal se hizo determinado acto que además de haber eludido un tributo, por ejemplo, ha significado para hacer un lavado de activos, o sea, no es una cosa tan sencilla, ¿no? Solamente para determinar contablemente ya es todo un tema. Para trasladar eso a convertirse a que sea un medio probatorio que además respete los derechos del respeto al secreto tributario, bancario, a la inviolabilidad de las comunicaciones, etc. Todo ese tipo de garantías significan dificultades y las dificultades significan tiempo, ¿no? Esa tal vez sea una explicación razonable, que a veces uno cree pues que dice que declare y lo metemos a la cárcel y se acabó el tema. No es tanto así, ¿no? Así es. Así es, José. Por eso que para entretenernos a veces vemos el mecanismo aquí en Netflix, ¿no? Ahí se habla parte también de este caso. Se llama segunda serie, es interesante para distraerse un poco. Jorge, tus palabras finales para la teleaudiencia, por favor. Bueno, yo lo que diría es que el Perú, a pesar de sus problemas, ¿no? Sigue caminando, ¿no? Los peruanos estamos no solo sobreviviendo, sino avanzando a pesar de nuestros problemas. En términos macroeconómicos, tenemos una situación aceptable, digamos, en comparación a los países latinoamericanos, incluso a nivel del mundo, ¿no? Y en lo interno también tenemos, o sea, la gente igual sigue consumiendo, sigue comiendo, sigue trabajando, sigue haciendo empresa, ¿no? Y lo que tenemos, yo diría más, es ruido político, ¿no? Ruido político que afecta también a veces a la judicatura, porque nos meten en sus problemas, ¿no? Y bueno, es cierto, no solo es ruido, hay un problema de gobernanza y hay también de otro lado incapacidad porque no hay estabilidad política, ¿no? Porque se nombra un funcionario y a los 2 meses se le cambia y no terminó de ejecutar su plan, ni siquiera de aprender de repente, y al final tenemos que, al final del año no han podido ejecutar su presupuesto, ¿no? Esos son consecuencias del ruido político y de la inestabilidad política, pero que yo pienso que con diálogo, un diálogo entre iguales, como decía Gargarella, podríamos llegar a una solución de esos problemas y bueno, sacar a quien haya que sacar, mantener a quien haya que mantener y caminar como debe caminarse. Gracias, Jorge, por tus palabras, por tu atención. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctor Jorge. A usted, a ti gracias y a ustedes los que nos han acompañado en esta tarde. Gracias. Amable televidente, nos presentamos frente a ti. Somos el Instituto de Investigaciones Financieras Forenses, una institución especializada en el aseguramiento de la información
financiera. Contamos con 20 años de experiencia entre los especialistas en auditoría interna, auditoría financiera, forense, peritaciones, tasaciones, consultorías, entre otros. Estos son nuestros servicios. La gestión de tasaciones en los diversos escenarios, tanto administrativo para valorizar activo de empresa, valor razonable, en los fueros arbitral y penal y civil, para efectos de valorizar activos tangibles e intangibles. Asimismo, tenemos la contaduría forense que practicamos muchos años ya atrás, que nos permiten tener éxito en las actividades propias de la contrastación de información financiera. Asimismo, tenemos la auditoría financiera forense, que es una auditoría especializada en la investigación en las empresas, en las asociaciones, con la finalidad de llegar a cuantificar algún daño que ésta ha sido objeto. Asimismo, tenemos la auditoría interna, donde vemos los controles internos y coadyuvamos a la efectividad y eficiencia de los controles internos y de la gestión. Asimismo, tenemos diversidad de consultorías. Pueden visitar nuestra página web. He aquí algunos de los protocolos que nosotros realizamos para efectos de atestiguar o dar un informe bien sustentado en cada una de las especialidades ya señaladas. Asimismo, contamos con una solvencia de muchos años. Todo esto está a tu disposición. Visita nuestra página web, donde vas a ver tú las certificaciones que tenemos en materia civil, en materia contractual, no en materia penal, porque esto es muy reservado por la misma naturaleza de los eventos. Este es nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, puedes ubicarnos ahí y estamos a tu disposición. Nos vemos. Oír Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.